días. Agradezco a la arquidiócesis haberme permitido estar en la mañana con los seminaristas con un gran interés y los sacerdotes en un tema que es muy importante para todos los que trabajemos familia. Bueno, primero que nada quiero honrar al doctor Jérôme Lejeune. Sí, ya se ve aquí, allá no, pero aquí sí. Él fue mi profesor, tuve una conversión con él, que no voy a contarla, pero simplemente decirles quién fue él. Él fue, no se ve acá, ¿verdad? Ya saben. Entonces el doctor Jérôme Lejeune, que está puesto aquí, él es quien en 1958, ¿alguien sabe qué hizo este doctor? Para los amigos es Jerónimo el Joven, Jérôme Lejeune. ¿Quién ha visto o conocido alguna persona con síndrome de Down? Los demás han visto fotos, pero fíjense qué triste, como la mitad no ha visto ninguno. Entonces él en 1958 descubre la causa del síndrome de Down. Antes, John Langdon Down había descrito cómo son, cuánto retraso mental, qué cardiopatía, que tienen puente nasal deprimido, los ojitos oblicuos, rasgaditos, epicanto, etc. Pero no sabían la causa. Llegaron a pensar que se debía a sífilis. Entonces eran niños muy discriminados, las familias con ellos. Entonces lo que hacían es que los dejaban amarrados de la pata de la cama, no los sacaba la familia, y si salía con ellos, otra familia pasaba cruzándose, porque llegaron a pensar que era secuela de sífilis. Nunca ha habido en el mundo tantos millones de casos de sífilis como hoy, aunque hay tratamiento para la misma, por la manera en que se vive la sexualidad entre los jóvenes. Entonces no es la causa. Él, siendo un médico joven, tenía 32 años, logró ver que la causa era un cromosoma de más, un libro de la herencia de más. Y con eso él abre la puerta a que la genética sea una rama de la medicina. El padre de la genética es el que estudiamos en la secundaria, el que recaba los chícharos, que era monje agustino y que dejó póstumamente unos dibujitos de los chícharos, que hoy seguimos reconociendo como las reyes de la herencia. Y Lejeune es el padre de la genética moderna porque aplica la genética a la medicina. Esto tiene que ver con otros temas de cromosomas. Él describe el segundo síndrome de cromosomas. Él siempre fue una persona muy humilde. Él nunca le puso un síndrome su nombre personal, otros sí. Por ejemplo, el síndrome de Patot, que es la trisomía 13, pues tiene el del autor que se llama Patot, el doctor Patot. El síndrome de Edwards, que es la trisomía 18, pues tiene el de Edwards, pero él a este lo llama trisomía 21 y el otro lo llama síndrome del maullido de gato, porque justamente lloran como gatitos. Entonces él aplica a que hay enfermedades que tienen fondo genético. Las primeras que describe son las cromosómicas, pero después se da cuenta, por ejemplo, que el cáncer tiene un fondo genético, ¿no? O sea, llega un momento en la vida adulta postnatal que ya no necesitamos producir hígado, ya tenemos higadito. Y cuando se vuelve a encender el gen de producir hígado, es un crecimiento desordenado, que esa es la definición de cáncer o tumor maligno, ¿sí? Entonces él hace una gran aportación a la genética, es considerado el padre de la genética moderna, pero a la vez es una persona que cumple los requisitos de la vocación de un médico. Un médico, independientemente de su credo religioso, por supuesto un médico católico o judeocristiano, pues tendría que ir al quinto punto de la tabla de mandamientos y decir no matarás, ¿verdad? Entonces tiene que especialmente dedicar su vocación médica a salvar vidas. Los que estudiamos medicina para salvar vidas. Sí, la cultura ha distorsionado y nos ha pedido que hagamos ataques a la vida, pero esto es connatural a la vocación de médico. Entonces él ya era un médico muy pro vida, cual debe ser todo médico. Y un día uno de sus pacientes se lanza a sus brazos y le dice: doctor, diga que nos va a defender. Y entonces el perplejo no entiende y le dice: ¿por qué dices eso? Dice: porque escuché en la televisión que gracias al descubrimiento del doctor Lejeune, hoy pueden identificar cuando un niño tiene una trisomía 21 desde antes de nacer y realizar un aborto. Por eso los más jóvenes de ese auditorio a lo mejor han visto una foto de una persona con síndrome de Down. Algunos me dicen: yo solo en foto los he visto.
Se siguen concibiendo estos niños, pero la mayoría, sobre todo en los países de primer mundo, entre ellos Europa, son eliminados con el aborto. Entonces él realmente se compromete mucho más con la vida de sus pacientes, porque él dice, si yo como siendo su médico no los puedo defender, ¿quién los va a defender? Él fue una persona muy correcta en ética, característica que también deberíamos de tener todos los médicos, ¿verdad? Es un servicio desinteresado a la vida, proteger la vida, sin ningún interés de a unos sí y a otros no. Entonces, él, un refrán que suelen decir en mi rancho, que es tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? Uno hace el mal directo, que es el que mata, quinto mandamiento. Y otro colabora indirectamente a que otro la mate, porque si no detiene a la vaca, pues no la pueden matar. Y otro en una colaboración más remota, que fue un principio que necesitamos hace unos 3 años para una decisión, pues es el chismoso que dijo, la vaca se fue para allá, no para acá. Entonces ese a lo mejor ni estuvo en la escena de que mataron la vaca, pero colaboró más remotamente a un acto incorrecto. Entonces, ¿cuál es? Con una claridad ética, cuando le piden en su laboratorio que le mandan unas muestras que son de líquido amniótico, o ya se hace de vellosidades coriales más tempranamente, para que él analice y vea si hay la trisomía 21, él se opone a hacer esto porque dice, pues yo no puedo colaborar dictando una sentencia de pena de muerte. Yo no voy a hacer el aborto, lo van a hacer en otro continente, otros doctores, pero lo van a hacer de acuerdo a un resultado que él emite. Entonces su postura tajante, inamovible, de respeto a la verdad, de servidor de la vida, apóstol de la verdad, le creó muchos enemigos. Él sufrió un gran ostracismo, modernamente llamaríamos bullying, ¿verdad? Lo bullearon mucho, lo aislaron, y sin embargo, él siempre se mantuvo fiel al servicio de sus pacientes. ¿Ustedes creen que él merecía un premio Nobel? Claro, si dan para un regulador de maíz, de café. Él abre toda una posibilidad de estudiar enfermedades, ¿verdad? Los productos génicos, que son productos génicos que recibimos hace 3 años, de RNA mensajero, de DNA, son productos que tienen que ver con genética. Y la edición génica, pues es la posibilidad de manipular genes humanos y no humanos, ¿sí? Que siempre deberían de ser al servicio de la persona. Entonces, realmente su campo de acción que empezó en 1958, yo creo que él ni siquiera él se imaginó hasta dónde iba a llegar. Sí recibió varias condecoraciones, entre ellas la Kennedy, el día que le piden en Naciones Unidas que declare que la vida empieza en la implantación 14 días después. Le estoy dando conceptos que vamos a necesitar para el tema que vamos a tocar. Pues le presionan diciendo, usted está nombrado entre la triada de premios Nobel. Siempre nombran 3, escogen 1, esperamos su colaboración. Él siempre en esa fidelidad a la verdad, él presentó lo que en verdad está en todos los libros de embriología, en todos los libros de genética, en todos, indudablemente, cualquiera que estudie medicina puede no reconocerlo, pero sí es un conocimiento científico que la vida empieza cuando se funde el óvulo y el espermatozoide. Ahorita vamos a ver las evidencias de por qué. Entonces, pues él no llenó su cabeza de ideas, él no dijo, wow, si soy premio Nobel, más me van a escuchar, a cambio de una mentirita, ¿no? Él fue fiel a la verdad y perdió el premio Nobel. Él muere en el 94, por eso acabamos de celebrar con un congreso a su nombre del doctor Jérôme Lejeune en Roma, sus 30 años de fallecido. Cuando él fallece, un gran amigo de él, el Papa San Juan Pablo II, fueron grandes amigos. San Juan Pablo II lo llamaba el hombre más inteligente que él había conocido. Entre muchas tareas que le dio, pues le dio la tarea de ser el fundador de la Pontificia Academia para la Vida, de emitir la atestación que solíamos firmar los miembros de la Pontificia Academia de la Vida, que se resume en 2 puntos, ser apóstoles de la vida y servidores de la verdad. Y muere poquitos meses, 3 meses después de la fundación de la Academia, hace 30 años. En el 2004, siendo yo miembro de la Pontificia Academia de la Vida, el cardenal Angeline abre su causa de beatificación. Hoy está en proceso de beatificación
el 21 de enero del 2021, que no se me olvida la fecha, porque enero en italiano es gennaio, se abrevia gen, con G. Entonces el 21, gen 21, fíjense qué interesante. No sé si escogieron la fecha, yo también hice un encargo que me dieron ese día que me dio valentía cuando me enteré, estaba yo dudosa, y cuando me enteré que él que tanto había sufrido el ostracismo por decir la verdad, pues me malentonó en una declaración que tuve yo que hacer ese día a decir la verdad de lo que yo había estudiado. Entonces, hoy está en proceso de beatificación, ya es venerable, al final podemos leer su oración o leerla durante la hora eucarística, ¿verdad? Entonces los milagros, espero estén de oferta, si ustedes tienen algún caso especialmente médico, porque está esperándose el milagro para elevarlo de venerable a beato. Yo necesité en lo personal una gran San Pablazo que lo recibía gracias de un hombre que yo califiqué como muy inteligente, como yo estaba muy distante de una vida católica en orden, pues yo lo describí como alguien muy sabio, hoy hubiera dicho quizás muy santo. Entonces, mucho de lo que hoy voy a hablar son cosas que yo aprendí con él. Bueno, algunas frases que voy intercalando aquí, que no me va a dar tiempo de leer, pero ustedes las pueden distinguir, que están entre comillas, son frases que el doctor Lejeune puso. Esto es algo muy importante, había gente de todo el mundo que esperaba consulta con él por meses. Después les preguntaban a los papás de los pacientes y decían, la verdad es que no me dijo nada diferente a lo que ya me habían dicho desde el punto de vista médico, pero lo que logró con nosotros es que nos enamoró de nuestro hijo, ¿verdad? Él convencía matrimonios que podían haber dejado a su hijo abandonado en la maternidad, que valía la pena que lo recogieran, aunque tenía trisomía 21. Entonces, él aquí dice, la felicidad o la desdicha de un niño con trisomía 21 dependerá del amor de sus padres y del respeto que la sociedad le brinde. Lo que estudié con él, la primera vez hice una tesis de pregrado, no me gusta el trabajo de laboratorio, trabajé lo que fue necesario trabajar, pero él me dijo, el resto del tiempo tú estás a mi lado como mi sombra. Yo nunca me imaginé que iba a estar a la sombra de alguien que hoy es venerable y que me iba a convertir de corazón, porque yo estaba totalmente enganchada en la cultura de la muerte, repartiendo, imponiendo anticonceptivos, especialmente la inyección de Poprovera. De ahí pasé a estar de acuerdo con el aborto, hace rato platicábamos, pero pues no hemos escuchado a Pablo VI, ¿verdad? Y antes a Pío X con Castico Nubi. El aborto es una consecuencia del anticoncepcionismo. Si no atacamos la raíz, seguiremos perdiendo todos los temas del aborto. Y estamos a nada, ¿verdad? Con su país vecino, ya derecho constitucional, ¿se imaginan? Hay la posibilidad de que esto se extendiera a ser por todo el Parlamento Europeo. Sería terrible, pero hay que atender. De ahí se sigue uno a la fertilización in vitro, donde, por cierto, les voy a demostrar yo cómo hay más abortos provocados por fertilización in vitro. Es paradójico. Para crear una vida se sacrifican muchas vidas. Y como son antes de las 20 semanas, se llama aborto. De ahí se sigue a la eutanasia, ¿verdad? Entonces me fui siguiendo todo. Nunca hice un aborto porque era muy penalizado. Estoy hablando de los 80s en México, estaba muy penalizado, pero quizás pensándolo en ese momento no hubiera tenido los elementos para oponerme a hacerlo, ¿sí? Y fue gracias a él que tuve esta conversión. Entonces, con él la segunda vez fui a hacer lo que ahí vemos, una certificación en citogenética, que es el estudio de los cromosomas de los libros. Todavía no podíamos leer las páginas, que son los genes. Y entonces están ahí los cromosomas totalmente en desorden, los corta uno, los pega en unas tablitas, y tenemos dos del par 1, 2 8, 2 7, ahorita los vamos a ver. Y justamente las personas con síndrome de Down tienen, en vez de 46, 47, porque tienen 3 en el 21 en vez de un par. Y entonces también es muy importante su frase, ve un cromosoma extra. De hecho, acercaba a los niños con síndrome de Down, pedía mi microscopio que tenía 2 pares de lentes, decía, déjalos que vean por qué son tan especiales. Y ahí estaban con el doctor Lejeune contando. Cuando contaban el tercer 21, el niño salía feliz y decía, ya entendí por qué soy tan especial, ¿verdad? Entonces era un sabio porque verdaderamente dignificaba. Dice, entonces veo un cromosoma extra y cuando veo todos los demás, veo un ser humano. Bien. Entonces, el tema lo titulo Procreación Artificial,
derecho a tener un hijo, ¿verdad? Este es el primer término que se usó, se llamó reproducción artificial. Actualmente se le ha llamado técnicas de procreación asistida. Fíjense, hay un reduccionismo porque van cambiando los términos, ¿sí? ¿Qué es la diferencia entre artificial y asistido? ¿Sí? En el artificial se sustituye la ley natural, en el asistido es lo que hacemos los médicos como un principio terapéutico. Cuando tenemos una enfermedad, nos asisten para componernos lo que está enfermo. Por ejemplo, si alguien se está desmayando, le tomo el pulso y tiene 40 latidos por minuto, que deben ser 60-100 en el adulto, en el postnatal, y yo le doy un medicamento que aumenta el latido a 65 y entonces ya no se desmaya, tiene otra vez ganas de hacer cosas, está alerta todo el tiempo. Yo asistí una función que estaba enferma para que lata lo normal. Esa es buena práctica médica. Pero si yo, una jovencita me dice, yo me quiero sentir permanentemente enamorada y quiero que todo el tiempo el corazón esté taca, 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 a 120, y yo le doy un medicamento cuando tiene 80 latidos y me la tengo latiendo a 120, ¿sí? Es contra natura, estoy forzando su corazón para hacerla sentir bien, que es lo que quiere, ¿verdad? Y esta chica va a acabar o en una terapia intensiva por un infarto masivo, por una insuficiencia cardíaca, o podría yo matarla a la hora de hacer esto, ¿sí? Entonces, aquí quiero distinguir que va a haber muchas cosas que sí se pueden hacer ante lo que se llama una difícil cruz, que es la esterilidad y la infertilidad, ¿sí? Entonces vamos a platicar un poquito primero de la ley natural para poderlo contrastar, ¿sí? Soy una apasionada del tema de la fertilidad humana, me he dedicado décadas ya primero a enseñar a espaciar hijitos con un concepto de apertura a la vida. No es un anticonceptivo natural, no es para cerrar la fábrica, ni nada, es para abrirse a la vida. Y sabemos que sobre todo ayuda a los matrimonios que se les está dificultando a lograr un embarazo. Y hay muchas cosas que se pueden hacer conforme al plan de Dios, conforme al principio terapéutico médico y que son éticamente correctas, ¿sí? Entonces necesitamos dos tipos de células que se encuentren en una ventana de fertilidad muy pequeñita, ¿sí? Por la mujer, que suelta un óvulo al mes, que es la célula más grande del organismo, es tan grande que algunas especies es macroscópica. El huevo estrellado que comimos en la mañana es literal un óvulo de gallina y es macroscópico. En nosotros, aunque es la célula más grande, todavía es microscópico porque la luz de la trompa por donde va a pasar es del tamaño de un cabellito, pero sí es la célula más grande, ahí la vemos con respecto al tamaño de los espermatozoides. La mujer, a partir de la menarca, que es su primera regla, como un dato de que está bien saludable, suelta un óvulo al mes. La ovulación, mis jovencitas, que les han vendido lo contrario, la ovulación es un dato de salud, no es una enfermedad. Es sano ovular. Significa que desde el cerebro, una parte que se llama el hipotálamo, llega una señal a una glándula maestra que se llama la hipófisis, que está colgadita del cerebro, y desde ahí se producen señales al ovario, ¿verdad? Una que estimula la ovulación, la maduración de óvulos, que es la FSH, después otra que ayuda a liberarlos, que es la hormona liberadora, la LH o lútea, ¿verdad? Y después el ovario produce también dos hormonas. Todo es una ciclicidad hormonal, el eje hormonal de mensajeros químicos más complejo que tiene la mujer. Y hoy, sin considerar y voluntariamente la mujer que obedece a una ideología que en su mayoría es falsa y bastante perniciosa, que empezó como el feminismo liberal radical y hoy se llama el feminismo del género, echa a perder su ovulación. Y la primera causa por la cual las mujeres tienen que acudir a estas técnicas es porque no ovula. Pero esas mujeres ovulaban y se echan a perder su ovulación y después quieren volverla a tener. La otra razón por la cual las mujeres acuden a estas técnicas, la segunda en frecuencia, es problemas de trompas de falopio. Están tapadas las trompas de falopio, tienen adherencias.
La mayoría de las mujeres nacen con trompas sanas, sí hay malformaciones de trompas, yo los veo como genetistas, se llama agenesia de trompas de falopio, son extraordinariamente raros que no se formen las trompas de falopio, yo he visto creo que 3 casos en mi vida como genetista, entonces la mayoría de las mujeres tienen unas trompas sanas. Y las trompas se enferman, y hay que hacer una medicina preventiva, por la forma en que se vive la sexualidad, lo que brillantemente llamó Benedicto XVI la banalización de la sexualidad. Entonces, a mayor tasa de promiscuidad, es decir, a mayor número de parejas sexuales, es más probable que la mujer se encuentre con alguien que tenga una enfermedad venérea o llamadas enfermedades de transmisión sexual o infeccioncitas, pero es misma sífilis, misma clamidia, misma gonorrea y 20 virales que no tienen curación, entre ellas el papiloma humano, ¿verdad? SIDA, también son enfermedades venéreas. Entonces, inflama todo por adentro, inflama la trompa, esta se pega y se tapa, ¿sí? Entonces, tendríamos que estar haciendo más medicina preventiva o preguntarnos, ¿habrá interés en vender hormonales, anticonceptivos primeros para banalizar la sexualidad? Y después interés en vender muchos hormonales caros que son necesarios para hacer estos procedimientos. Entonces el negocio es redondísimo, ¿sí? Entonces aquí no hay un bien de la persona, lo que hay atrás es un interés económico, donde tendremos siempre un interés gratuito por difundir la verdad. Pues en el magisterio de la iglesia, porque fue lo que Jesucristo hizo. Jesucristo se jugó la vida por defender la verdad. Y claro que dividió, porque los que no quisieron seguirlo, pues quedaron divididos. Fue signo de contradicción, él nos lo dijo, porque quien dice la verdad probablemente va a ser perseguido. Tenemos como ejemplo al doctor Lejeune. Bueno, entonces se necesita, para que haya concepción, un óvulo, un espermatozoide, que se encuentren. El óvulo sale del ovario, vive de 12 a 24 horas y solo es fecundable 6 horas. De la hora 0 a las 6 todavía no está maduro suficiente. Está vivo ahí en la trompa, pero no puede ser fecundado, porque no ha completado un proceso de división que se llama la meiosis. De la hora 6 a la 12 es cuando puede ser fecundado y a las 12 horas ya está viejito. Se muere entre las 12 y las 24. Entonces, fíjense, para que cada uno de nosotros esté aquí, necesitamos que el óvulo de nuestra mamá se encontrara con el espermatozoide de nuestro papá en una ventana de 6 horas. Es maravilloso la existencia, ¿sí? Si enamoráramos de esto a nuestros niños desde chiquitos, a nuestros jóvenes, yo creo que el comportamiento sería otro, porque dirían, es un don y un misterio la fertilidad. Y hay una belleza profunda interior de la mujer, de la manera en que su cuerpo funciona. El varón produce millones de espermatozoides diariamente, él es fértil todos los días, ¿sí? Puede embarazar a 20 mujeres en un día y todos los días. Una mujer es embarazable únicamente en 6 horas y solamente por un hombre, ¿sí? ¿Qué tienen en común estas dos células? Que ambas tienen adentro la mitad del material de herencia. Es decir, en el óvulo hay 23 cromosomas, en el espermatozoide hay 23 cromosomas, un 1, un 2, un 3, etc. ¿Sí? ¿Qué sucede en el momento de la concepción o la fecundación? Bueno, arriba está lo que Lejeune brillantemente escribió, al ser un conocedor de este tema. Yo aprendí con él de este tema, por supuesto no puedo presentar tan brillantemente como él lo hacía, ¿no? Pero viene el concepto, los gametos o células sexuales reproductoras son ¿qués? Todas las células son ¿qués? Tabiques que conforman a un quién. Las células sexuales son células, que siguen siendo células, no son seres humanos, pero que son células que merecen un trato especial porque si se unen pueden convertirse en un quién. Por eso, no es lo mismo donar sangre, que es plasma, con todos esos nombres que tienen en su biometría hemática, glóbulos rojos, glóbulos blancos, pues yo dono células que van a seguir siendo glóbulos blancos siempre, plaquetas siempre. Pero si alguien dona espermatozoides o óvulos, existe la posibilidad de que si se une ese óvulo con la célula complementaria que es en el espermatozoide,
habrá un hijo mío con un papá que quién sabe quién es, en manos de quién sabe quién. Porque hoy, muy fácilmente, sentimentalmente, se llega a la donación de óvulos o espermatozoides. Sí son células, que son células, pero que potencialmente pueden ser seres humanos. Una vez que se unen, 3 evidencias genómicas de por qué son ya quiénes y dejan de ser qué es, células. La primera de ellas es 23 más 23 cromosomas, se completa el genoma humano. Dijimos, el genoma humano son 46 libros de la herencia, 23 pares. Todas mis células tienen 46 cromosomas. Entonces alguien podría decir, bueno, le concedo que el resultado de la concepción es una célula humana. Además, mire, véanla en el microscopio, de verdad, parece una simple célula. Es un huevito estrellado. Citoplasma, la clara, núcleo, y allá dentro del núcleo está la respuesta. Todas las células de mi cuerpo tienen mi misma genética. Yo sé que este dedo gordo del pie que tengo aquí abajo es mío, bueno, por un lado porque lo traigo pegado, ¿verdad? Pero vamos a suponer que estoy en primeros sortejos y taca, 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 corto los dedos de todos y los pongo aquí. Les digo, cada quien pase por su dedo. Lo puede reconocer porque cada dedo tiene la genética de cada quien, por eso sé que es parte de mi cuerpo. Pero fíjense aquí qué pasa. Un espermatozoide que trae una información genética que la mamá la conoce porque es parte de ella, ¿no? Es de otra persona. Entonces puede tener una genética, un gen, un cromosoma Y que ella no tiene porque no es hombre, ¿verdad? Y cuando se une con el óvulo que trae los otros 23 cromosomas, se forma una combinación genética que no es la de la mamá. Es decir, el dedito gordo del bebé es 50% parecido en su genética a la mamá, pero no es de la mamá porque el otro 50% es diferente, ¿verdad? Entonces, un enunciado que dan y que se repite, una mentira repetida 1000 veces, la pretenden convertir en verdad, pues no es cierta desde el punto de vista genético. Una mamá, lo que trae adentro, que es su páncreas, pues sí es parte de su cuerpo porque tiene su genética. Su corazón es parte de su cuerpo porque tiene su genética. Pero este nuevo ser, ¿tiene su genética? No, tiene parcialmente su genética. Su genética es una combinación diferente, por lo tanto, no es parte de su cuerpo. Puede ser de otro sexo, si es varoncito, puede tener otro grupo sanguíneo diferente al de ella, por lo tanto, es más que sobrada la evidencia que no es parte de su cuerpo. Y además yo no puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo tampoco, ¿sí? Entonces, hay un cambio radical entre el óvulo y lo que se ha llamado óvulo fecundado, entre el óvulo, que es una célula con 23 cromosomas, un cigoto, o yo lo llamo un embrión unicelular. Es correcto llamarlo embrión porque la etapa embrionaria, por definición de texto médico de embriología, que es la ciencia que estudia el desarrollo del ser humano antes de nacer, va desde la concepción, fusión de gametos, hasta el final de la 8ª semana, principio de la 9ª, se le llama etapa fetal, ¿sí? Entonces es un embrión unicelular. 3 evidencias. Para que se formen las células sexuales, necesita pasar por 2 eventos de la meiosis. Doy los términos técnicos simplemente por si los quieren ver, no es mi opinión, ¿sí? Es el entrecruzamiento, se combinan los genes del cromosoma paterno y materno del papá, para que el chiquito, como va a recibir uno solo, se parezca al abuelo y a la abuela paternas, y lo mismo pasa a la formación de los óvulos. Entonces, cálculo matemático por entrecruzamiento y segregación, que es la primera ley de Mendel. Esto no se basa en una creencia, se basa en una ley, que es un conocimiento que no puede y no ha cambiado a lo largo de los siglos, ¿sí? Sabemos que pueden hacer, cada mujer puede hacer 1 trillón de óvulos distintos. Es un cálculo actuarial, creo que se llama factores. Yo la verdad es que me han explicado la fórmula matemática, pero no me da la matemática para tanto, pero sé que es científico, y un hombre puede hacer 1 trillón de óvulos distintos. Cuando se encuentra este espermatozoide con este óvulo en ese momento privilegiado de la concepción, que es la unión de los gametos,
hay un hexallón de posibilidades de que se volviera a encontrar la misma genética. Entonces, no solo se completa el genoma humano, un I, y este genoma es entre un hexallón de combinaciones, es decir, es un genoma nuevo, único, irrepetible. Esto en una palabra quiere decir individual. Individual no quiere decir indivisible. Sí se divide el genoma se divide independientemente que haya gemelos idénticos o no. A las 27 horas postconcepción, el embrión pasa por una etapa en que su cuerpecito tiene 2 células, y a los 48 tiene 4, y a las 72 tiene 8, y así se va aumentando exponencialmente, ¿sí? Entonces, conclusión, es un individuo humano. Segunda evidencia, la genética presente en la concepción es la que orquesta un desarrollo autónomo. Ya es un ser humano en la concepción que le falta desarrollar de manera autónoma la instrucción que tiene escrito. Allá está escrito cómo va a ser su nariz. Necesitamos que llegue la etapa cronológica de hacer nariz y va a ser su propia nariz, diferente a la de todos los demás. Que llegue el momento de hacer su grupo sanguíneo, ya está escrito, y así cada parte del cuerpo. Y este desarrollo es tan autónomo que hoy lo demuestra. En un platito de laboratorio se está desarrollando un diminuto ser humano, aunque la mamá esté en otro continente. Es totalmente autónomo de la mamá, sobre todo los primeros 14 días, ¿sí? Sobre todo los primeros 5 días antes de que funcione la placenta. Entonces, segunda evidencia, ese genoma orquesta un desarrollo autónomo. Tercera evidencia de la genética, es un desarrollo ininterrumpido. Es decir, si no hay un genoma humano particular en el momento de la concepción, no hay ningún momento en donde deje de ser otra cosa y se convierte en ser humano. Había un filósofo tertuliano que lo decía desde antes de Cristo: si no lo es, nunca, no, jamás lo será, ¿sí? Pero es una evidencia, porque alguien que argumentara es hasta la implantación, generalmente dicen porque ahí puede sobrevivir. Bueno, la capacidad de sobrevida no me hace pertenecer o no a una especie. Yo soy quien soy, con posibilidades de morirme o moribundo, pero soy quien soy. No viene por esto, ¿sí? Entonces tendrían que explicar una evolución de 14 días, que en millones de años pues sigue siendo una teoría, la de Darwin, de evolución del hombre, porque millones de años no logran explicar un cambio genético. Entonces, 3 evidencias de que el resultado de la concepción deja de ser un qué, se convierte en ser un quién, que muchas veces queda en situación de mucha vulnerabilidad en este tema. ¿Qué sí se puede hacer? Porque yo no quiero quedar aquí como el mago de los nos, ¿no? No al aborto, no a los anticonceptivos, no a la eutanasia, no a la reproducción. Entonces el alumno te dice, ¿y entonces qué se vale? ¿No? Entonces hay que en positivo decir todo lo que sí se vale, y como se vale ya no lo voy a analizar, ¿no? ¿Qué sí se vale? Si yo tengo una mujer que llega en años fértiles, que es desde que empieza a menstruar hasta la última menstruación, que es la menopausia, claro, la fertilidad va declinando con la edad a partir de los 40 años. Antes, si se forzara el ovario, sobre todo con inductores ováricos, con demasiado uso de anticonceptivos hormonales. Pero habitualmente es a partir de los 40 que empieza a declinar. Pero una mujer, mínimo, tiene 1 o 2 ciclos ovulatorios al mes, llegando la menopausia. Entonces yo les digo a las señoras, mientras tú no dejes de arreglar, podemos intentar. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar a lo mejor el único o los 2 ciclos ovulatorios que tengas, ¿sí? Entonces, si una mujer tiene descompuesto su ovario en esa edad y no ovula, tiene una enfermedad del ovario, ¿están de acuerdo? No le tenemos que poner nombre y apellido, pero tenemos los nombres y apellidos en los tratados médicos. Y yo le doy un medicamento que se llama un inductor ovárico, tipo Lomifin, el Clomifen, para que su ovario empiece a ovular. ¿Eso es buena medicina o mala medicina? Buena medicina, claro. Pues es como si no le late bien el corazón, les doy una para que le late bien el corazón. Si no veo bien, me ponen unos lentes adentro, afuera, o me operan, ¿sí? Entonces, es buena medicina, ¿sí? Eso se llama asistir. ¿Por qué? Porque solamente lo hago ovular, se entregan en una relación esponsal íntima y el bebé es fruto de una donación esponsal
y yo la asistí para que ese procedimiento sucediera. Si un hombre no produce espermatozoides y encuentro porque tiene una infección o porque tiene un varicocele, pues voy a mandar antibiótico, le mando una cirugía y le arreglo y ya empieza a producir espermatozoides. Se entrega a su esposa, se embaraza. ¿Buena medicina o mala medicina? Buena medicina, conforme ley natural, ¿sí? Lo ideal sería que no sucedieran estas cosas, se hiciera más prevención. Si una mujer tiene las trompas tapadas, la mayoría de las veces por enfermedades venéreas, por banalización de la sexualidad, hay que seguir insistiendo a nuestros jóvenes que hay ventajas médicas de la castidad, del autodominio, de esperarse hasta el matrimonio. Además de ventajas psicológicas, no están apanicados cada mes que si están embarazados, ¿verdad? Ventajas éticas y ventajas morales, no están pecando, ¿sí? Entonces hay que seguir hablando de este tema con ellos porque sí hay un cobro de factura, no es un castigo divino, es un cobro de factura porque la realidad les va cayendo encima. Entonces si la realidad es que se están infectando de enfermedades venéreas, acaban tapándose las trompas. Si tengo un cirujano que sabe manejar muy bien el laparoscopio, hace una cirugía plástica de trompa y la destapa. Y entonces ya los espermatozoides pueden pasar y el bebé puede regresar al útero. ¿Buena medicina, mala medicina? Buena medicina. Esto todo es asistencia real a la procreación. ¿Cuáles serían los términos médicos? Pues está la naprotecnología, que se llama Natural Procreation Technology, quiere decir aprovechar los avances tecnológicos como los robots que operan trompas de falopio de manera impresionante o que extraen la endometriosis con un robot que hace cortes muy finos, ¿no? Que arregla hormonas. Bueno, esa es una de ellas. Tienen una clínica de esto muy bueno en Madrid que se llama Fertilitas, la conocí hace 3-4 días, me quedé impresionada con la tasa de logro de embarazos importantes. Cara sí, pero mucho menos cara que una técnica ahí. Y es algo que no ofende a Dios, porque no tiene problemas éticos. Y se quita el chip de tengo derecho a tener un hijo. El hijo sigue siendo un don, ¿sí? Está también FEM, Fertility Education and Medical Management, que quizás lo oyeron en mi currículum, pero estoy certificada en APRO, estoy certificada en FEM. ¿Por qué? Porque tengo un interés real de, siguiendo la ética y la verdad médica, ayudar en una difícil prueba que es la esterilidad, ¿sí? Bueno, entonces todo eso es correcto, hay mucho que se puede hacer. De eso ya no me voy a meter porque es éticamente correcto hacerlo, ¿sí? Ahorita me voy a meter, y es el tema encomendado, ¿cuál es el problema ético de lo que coloquialmente se llama el derecho a tener un hijo, ¿no? Fíjense qué interesante. En los años 60, Pablo VI alertó de los matrimonios enganchándose en el anticoncepcionismo y un aparente derecho a no tener hijos. Yo tengo derecho a no tener hijos ahorita porque vamos a acabar el doctorado, o voy a comprar mi casa. Entonces, se tomó un regalo, un don y un privilegio que es el hijo como un derecho que controlo para no. Y después ahora es lo contrario. Ahora ejerzo el derecho para tener uno. Un hijo nunca puede ser un derecho porque no es un qué. Yo tengo derechos sobre los qués, nunca sobre los quiénes, ¿sí? Entonces, ¿qué son las técnicas? Esta es la definición, no es mi definición, es la definición de quienes hacen técnicas, son la definición que está en los libros de medicina. Entonces ahí dice, son procesos técnicos diversos a la unión sexual que llevan a la concepción, a que haya un embarazo. ¿Esto ofende a Dios o agrada a Dios? Ofende a Dios. La gente sencilla, yo con esos dos, ni filosofía ni nada, pero tiene un sentido como un bárbaro, ¿sí? Y está puesto desde el Génesis. Fíjense, Génesis dice dos cosas importantes. Lo creó varón y mujer. No puso de tal, 101 si es Facebook, 107 si te vas a la OMS, 5 si era en el 95, 7 años después, y pues todo el mundo se jaló la manga e inventó cada cosa, ¿no? De una ideología que es falsa y perniciosa, antifamilia, antivida, antimatrimonio, ¿verdad? Pero muy difundida. Y la siguiente que dijo es que se unirán, dejarán a su padre o madre, se unirán, serán una sola carne. ¿Quién ha podido cambiar las instrucciones de su, ¿cómo se llama? Puzzle, su rompecabezas? Sí. Y
unir dos piezas de rompecabezas igual, porque ya se hartó de siempre hacerlo por las complementarias. ¿Pueden unir dos piezas de rompecabezas iguales? ¿No? Sucede igual en la unión esponsal y les puedo explicar toda la anatomía. ¿Sí? Por eso es un grave desorden y es contra natura. Y por eso la conclusión es ofende a Dios. Entonces solamente se pueden unir dos piezas de rompecabezas distintas. Por eso la unión, Dios la habló en el Génesis, no sabemos embriología, no anatomía, no nada, pero ahí está clarísimo. ¿Sí? Y después dijo, poblad y henchid la tierra. Médicamente, ¿ustedes creen que no han intentado en el laboratorio unir dos óvulos o dos espermatozoides? Pues traen la mitad de la herencia cada uno. No se ha logrado. Sí lo han intentado, pero no se ha logrado. Los gametos tienen que ser complementarios. Nos guste o no, la ley natural está presente ahí, que se llama anatomía, fisiología, endocrinología, y para un teólogo moralista, pues son las leyes de la creación. ¿Sí? Bueno, entonces, ya desde aquí vemos el primer problema ético. ¿Sí? Revisión rápida como de antropología sexual, ¿no? Enseñanza central de Humanae Vitae, y antes de Castico Nubis de Pío X en 1930, Humanae Vitae es 1968. La enseñanza central no es un documento para prohibir anticonceptivos. La enseñanza central de Humanae Vitae es recordar los dos significados de la unión esponsal. De esa unión se dan las condiciones para que pueda haber un tumor chillón, es decir, una vida, ¿verdad? Y pueda darse la máxima expresión de amor entre un esposo y una esposa, de una donación de cuerpo y alma, ¿verdad? Que tiene como fruto del amor el hijo, ¿verdad? ¿Qué hicieron los anticonceptivos? Borraron el significado de la vida y dijeron que haya uniones sin vidas. Pretendieron arrancar un significado que estaba sustancialmente unido, y por eso con el uso de anticonceptivos se cumple desde los 10 años después de la Humanae Vitae, estaba cumpliéndose la primera profecía de la Humanae Vitae, que está en el numeral creo que 17, ¿sí? ¿Que era cuál? Habrá un aumento en la tasa de la infidelidad matrimonial, o llamada divorcio. ¿Cuántos divorcios había en la familia en los 60s? Hoy los países latinoamericanos, me imagino que aquí es mayor, pero no tengo la tasa, 1 de cada 2 bodas sacramentales terminan en fracaso, o 1 de cada 3, es altísimo, 30 al 50%. ¿Qué es las técnicas sin unión, sin amor? Porque no hay el acto de unión, porque eso lo dicen las técnicas, se fabrican vidas. Es decir, el problema ético de base es exactamente el mismo. ¿Okay? Bueno, ¿qué técnicas hay? Hay muchas técnicas, no me da tiempo de ver todas, pero voy a poner un ejemplo de dos grandes tipos de técnicas. Unas técnicas que son las primeras que aparecieron, que son las de abajo, que se llaman técnicas intracorpóreas, porque la concepción sucede en el cuerpo de la mujer. Y también se llaman de baja complejidad, y por cierto, no de bajo costo, pero de menor costo que las otras. ¿Sí? Y arriba ponemos históricamente las que después aparecieron, que se llaman las técnicas extracorpóreas, porque la concepción no sucede adentro del cuerpo de la mujer en la trompa de falopio. Se llaman fecundación in vitro porque la unión de gametos sucede en el vidrio, en un frío platito de laboratorio. Entonces la fecundación es extracorpórea, se llaman también de alta complejidad y de un costo más alto. ¿Sí? Bien. Entonces, así hay dos grandes grupos de técnicas, ahorita les hablo variantes de estas. Ambas técnicas pueden tener dos apellidos. Pueden ser homólogas, quiere decir que los gametos provienen de los esposos, de los que están pagando la técnica, los que van a dar el apellido y los que van a fungir como papás de estos hijitos, y que por cierto biológicamente son los papás. Cuando yo hago pruebas de paternidad porque 20 muchachos se montaron en esta pobre chica, ¿verdad? Que es lo que hoy sucede, y entonces ¿a quién le reclamamos la manutención? Pues me mandan las muestras y de los 20
solo uno va a compartir el 50% de material genético con el niño. Es decir, yo puedo saber y asegurar hoy quién es el papá. Hoy me piden pruebas de maternidad porque no saben si en un proceso extracorpóreo hubo confusión de muestras. Entonces ya estoy teniendo peritajes de maternidad también. Entonces, ¿quién es el papá o la mamá biológico de un hijo? Aquel que comparte el 50% del material de herencia. Si no, es un papá por adopción, que puede ser una paternidad más fuerte que la biológica, pero no es una paternidad biológica, ¿sí? Y heteróloga quiere decir, en el caso de las primeras técnicas, que puede haber un donador de semen. Esta técnica se usó muchísimo tiempo en la ganadería. Todos ustedes que hayan estado en contacto con ganadería saben que al principio llevaban al toro, ¿no?, a que se apareara con las vacas de un corral que todas estaban al mismo tiempo en celo. Después dijeron, ¿para qué traemos al toro? Traen el tubito del semental, y las inseminan cuando están en celo, cuando están produciendo la secreción cervical, ¿sí? Entonces, era una técnica que ya se aplicaba en las vacas y se empieza a aplicar en la mujer. Entonces, cuando les dieron el premio Nobel a los que hacían estas técnicas, pues muchos científicos protestaron, pues ¿qué tiene de grandioso lo que hicieron? Nada más le cambiaron lo que hacían a la vaca a la mujer, ¿no? Y por cierto, los que generalmente las hacen, claro, el que toma la muestra es el doctor y pasa el honorario, pero bueno, entre lo que los divide, pues generalmente el que hace toda la técnica es un veterinario zootecnista, ¿sí? Porque pues es el que sabe estar haciendo ahí las combinaciones. Bueno, dato curioso. Y en el caso de la fertilización puede haber donadores de espermatozoides y o de óvulos, ¿sí? Lo cual complica. ¿Qué significa éticamente un proceso donde aparecen donadores? Es un término mío que no se les va a olvidar. ¿Qué es adulterar? Si yo pido un whisky carísimo y me adulteran el whisky, me traen un alcohol de la quién sabe qué, medio saborizado, y digo, me adulteraron la bebida, ¿cierto o no? Sustituyeron este whisky buenísimo por algo que no es whisky, ¿sí? Entonces, un adulterio, sexto y noveno mandamiento, creo que es más noveno, ¿verdad?, es cuando alguien que no es el esposo o la esposa tiene relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge, ¿verdad? Entonces eso se llama adulterio, se sustituye un cónyuge por alguien que no es el cónyuge. En este caso, si entra un donador de gameto, hay un adulterio genético. No hay un adulterio de cama, pero hay un adulterio genético. Porque llegó un donador con ciertas características que fue el semen que depositaron en el cuerpo de la esposa, pero no es la esposa. Puede haber también, sí. Entonces, esto complica tremendamente porque rompe ese vínculo matrimonial, porque un hijo es del esposo y de la esposa, no debería entrar un tercero. Hay cierto adulterio por todos los técnicos que entran, ¿verdad? Hay muchas desventajas médicas de que sea en anonimato la donación, porque imagínense que varios escogen al Superman guapísimo, pero no saben que hubo un donador, pero no saben quién es. ¿Quiénes se pueden encontrar el día de mañana y enamorar? Pues los medios hermanos. Y esto no es serie de Netflix, es realidad de los problemas que va llevando cuando vamos contra la maravillosa ley de la creación y contra la exclusividad del matrimonio, sobre todo el sacramento del matrimonio, ¿sí? Y puede haber momentos en donde sería ventajoso saber que tengo un medio hermano, porque yo estoy ahí solito, necesito un riñón, y casi siempre los más compatibles son los hermanos o los papás, porque comparten el 50% material de herencia. Entonces sería buenísimo saber o quién es mi papá real, o si tengo otros hermanos que compartan. Entonces, para el tema de trasplantes valdría la pena. Entonces, médicamente no hay ninguna ventaja de guardar anonimato. Se guarda por una ventaja práctica, sobre todo legal, ¿no? De que no vayan a reclamar los domingos de no sé cuántos años, o la herencia,
O otro que realmente el papá vaya y diga, no, pues yo me quiero llevar a mi hijo, es mío, pero no es de ustedes, miren, aquí el DNA demuestra, ¿sí? Pero no hay una ventaja. Queda claro que el medio u objeto, si vemos los elementos del acto humano y lo analizamos racionalmente, el medio u objeto es ¿qué hago? La técnica, que ahorita la vamos a escribir. El fin es ¿para qué? Y una circunstancia es ¿quién da los gametos? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno. ¿Qué cosa es la inseminación artificial? La inseminación artificial, inseminar quiere decir introducir, no en el platito, porque hay gente que te dice, a mí me hicieron inseminación y me hicieron tantos embriones. No, el platito no se insemina, ¿no? Inseminar, por definición médica, es introducir en el cuerpo de la hembra, aplicado a la mujer, ¿sí? Entonces es introducir en el cuerpo de la hembra el semen. Cuando lleva el apellido de homóloga, como dice aquí, pues el semen viene del esposo. Perdón, aquí está la homóloga, viene del esposo, previamente tomados. Vamos a describir, bueno, estas son algunas de las indicaciones por las cuales se hace, porque hay impotencia y no puede darse la relación y depositarse, porque hay anticuerpos, porque falta el moco cervical, porque hay poco conteo de espermatozoides, no se mueven bien, ¿sí? Me interesa más ver la técnica. ¿Qué se hace para hacer una inseminación? ¿Sí? Para que alguien pueda hacer una decisión libre, tiene que tener información de un tema y dar libremente su consentimiento. Si no hay información plena, puede dar un consentimiento que está viciado, decimos médicamente, porque no le quedó claro qué iba a pasar, ¿sí? Y si es presionado, aunque conozca qué le van a hacer, también hay un consentimiento informado viciado porque fue obligado, aterrado o lo que fuera. Las chicas, yo no he conocido una chica que sepa plenamente lo que significa un aborto y las consecuencias que va a tener toda su vida, aunque tenga el mejor terapeuta, y se confiesan y se confiesan y se confiesan y no se sienten perdonadas, ¿sí? Y no he conocido que ninguna que la haga en plena libertad. Siempre están presionadas. La principal presión la recibe del papá del hijito que le dice, si no lo abortas, te dejo. Esa es la presión más ruin que hay sobre una mujer que la quieren obligar a abortar. También pueden venir presiones de la familia que son muy fuertes. ¿Sí? Entonces, para que haya verdadera libertad en una toma de decisión médica, tiene que haber el mayor conocimiento del tema y una plena libertad, tranquilidad de poder. Por eso son tan importantes los centros que ustedes pueden tener, ¿no? Que tienen todas estas asociaciones, que es acoger a una mujer para que tranquilamente tenga otras opciones y no se vea presionada a abortar. Bien, entonces, ¿qué se hace para hacer una inseminación? Primero, dice ahí, se obtiene semen. ¿Cuál es la manera más habitual de obtener semen? La masturbación. Nos vamos a las tablitas, ¿verdad? No sé si sabían cuál fue el primer documento que se bajó de la nube a la tablet. Se lo mandó Dios Padre a Moisés. Bajó de la nube una tabla de los mandamientos. Y siguen siendo válidos. Esos no se han borrado, no se han llenado de virus, ni nada. Cuando uno quiere saber qué debo de hacer éticamente, pues ahí lo busco y ahí está todo, ahí está todo. ¿Sí? Entonces en este pues no se cumple el no matarás, el sexto y noveno tampoco. Entonces pues ahí hay sus implicaciones éticas, ¿no? Entonces, la masturbación va en contra del sexto mandamiento, es la manipulación de genitales, aquí no con el fin de obtener a placer, claro que se da el placer, pero se hace con el fin de obtener una muestra. Y no dice la tablet, no masturbarse excepto si es para, ¿no? Es no masturbación, ¿sí? Entonces ya ahí hay un problema ético. Hay otras maneras de obtener el semen fuera de la relación sexual, que es electroestimulación del epidídimo, ¿verdad? Que es el primer reservorio del semen, ¿verdad? Entonces hay otras maneras. Después, ya que se tiene el semen, se capacita en el laboratorio. La capacitación es madurar el semen. El semen empieza a madurar en su recorrido por la red de testis. Los testículos son una serie de tubitos, ¿sí? Varios metros de tubito que recorren para durante 62 días madurar. Y la última maduración del semen es en una secreción de la mujer que se usa, claro,
como biomarcador cervical para el Creighton, el Billings, el de la ovulación, pero no está ahí para eso. Tiene 5 funciones el moco cervical: proteger de un pH ácido, seleccionar espermatozoides, guiarlos, capacitarlos y hasta seleccionarlos. Entonces, como por alguna razón no se puede llevar esto en el cervix, se hace en el laboratorio centrifugando, observando, etc. ¿Sí? Después, este semen se mete en una jeringa o en una cánula, se pone a la mujer en posición ginecológica y se insemina a la mujer. ¿Cuál es el problema ético de esto? Ya lo pueden distinguir ustedes. ¿O no hay problema ético? ¿Qué no hubo? Relación íntima esponsal, dejarás a tu padre y a tu madre, serán una sola carne. No. Es obvio en biología que para que se encuentre un óvulo y un espermatozoide de un perrito y una perrita tiene que haber apareamiento, o sea, no hay otra manera que llegue, ¿sí? Entonces, el problema ético es que se sustituye la relación íntima esponsal, que tiene un significado más profundo que solamente que se encuentre en los gametos, el acto de amor más grande, más sublime entre los esposos, la manifestación de amor exclusiva en el matrimonio, solo debe darse en el matrimonio, ¿sí? Es suplido por un acto técnico. Entonces, ¿ofende a Dios o agrada a Dios? Ofende a Dios. Esa es la ética. El relativismo, pues saca todos los sentimientos y las excusas y nos van a llegar a lo que quieran llegar. Pero eso se llama relativismo ético, no es ética. Aquí es el planteamiento ético, racional, objetivo, entendible para un ateo, porque estos no son dogmas de fe. Sí, recordado mucho por el magisterio de la Iglesia, es grandioso nuestro magisterio. Quieren 2 documentazos, uno es Donum Vitae, como del 88, cuando San Juan Pablo II era papa, y el cardenal Ratzinger era el de la doctrina de la fe. Y el cardenal Ratzinger, siendo papa, Benedicto, en el 2008, el 8 de diciembre del 2008, actualizó, porque habían faltado puntitos que no se habían acabado de estudiar, y saca Dignitas Persona, que es una actualización del Donum Vitae y que toca brillantemente el tema de las técnicas. ¿Sí? Si a alguien no le dicen que es un documento católico y se dice ateo y lo lee y lo razona, lo entiende igual de bien que un católico, porque estos no son dogmas de fe, son temas de ética racional. ¿Sí? Bueno, entonces será siempre incorrecto porque se sustituye el acto esponsal por un acto técnico. El hijo viene fabricado como un producto, no fruto de la donación esponsal. ¿Hay en una donación esponsal la participación de Dios? Sí, porque papá y mamá no son creadores de un hijo, son concreadores. Dios es el que crea con la materia que da el esposo y la esposa. Igual que la creación. Fíjense, en la creación, las estrellas, la luna, las especies, ¿no? Pero en el 6º día tomó una materia, fue el barro, pudo haberlo, y ya está Adán, pero él quiso expresar lo que tomó una materia, la esculpió, hubiera parecido un muñequito de arcilla, y sin embargo lo creó a partir de la arcilla, y creó a Adán. Ahí va de la costilla. Aquí, ¿qué necesita Dios? Del sí de un esposo y una esposa. Entonces Dios puede decir, ¡qué terror! Se están acabando los católicos de España, o de Francia, o de México, ¿sí? Voy a parecer niños. Si hay una esposa y un esposo que no le dicen que sí, pues se van a acabar las vocaciones, se va a acabar la familia, ¿sí? Y un desastre, la implosión demográfica. Tenemos que regresar a hablar el tema de la Humanae Vitae. Es la única manera de revertir la implosión demográfica. Ya vieron que con dinero no se pudo nada más. Yo sí recibí hace 37 años, cuando estuve con Lejeune, más dinero de la alocación familiar porque llevaba una bebita y allá tuve una segunda que de un año de beca. Pero ni así se logró, y eso hace 37 años. ¿Sí? Necesitamos abrir el corazón del matrimonio a la apertura a la vida. ¿Sí? Bien. Entonces, una heteróloga está peor porque además de hacer esto, ¿de quién es el semen? De otra persona que no es el esposo. Un adulterio genético. Se sustituye la genética del esposo por la genética de alguien más, ¿verdad? Estrictamente, pues no hay diferencia en el resultado de si hubiera habido camas o no.
pues al final de cuentas, ¿no? O por jeringa o por cama, llegó el semen de alguien más, ¿sí? Hay un adulterio. Bien. Vamos al otro gran grupo de técnicas, las técnicas de reproducción extracorpórea o de alta complejidad. Aquí está su definición. Es la unión del óvulo y el espermatozoide en un platito de laboratorio, por eso se dice in vitro. ¿Sí? ¿Qué quieren decir las siglas FIFTE? ¿Quién es fertilización in vitro y qué es la T y la E? Ahí está puesto. Con transferencia de embrión. Juego de términos. Y en juego de términos, dignidades diferentes. Fíjense, ahí lo dice, al segundo o tercer día postconcepción, es decir, cuando tiene un cuerpecito de 4 o 8 células, ningún científico, ningún doctor que hace estas técnicas tiene duda que es un ser humano, porque dice de un embrión y no dice de un elefante. Ay, entonces el día que se haga humano, pues ya le pago, porque qué tal que nunca cambia, y sí me cuesta mucho la técnica. Y se reconocen que es un embrión humano, porque la gente paga mucho por un hijo, no por un prehijo, ni por un elefante que se va a convertir en hijo, ni nada, ¿no? En cambio, ¿qué pasa en la píldora del día después? Ay, pues es una masa de células, no es nada. ¿Y cuando la toman? Antes de las 72 horas después de la concepción, en el mismito tiempo. Entonces, con un juego de términos se ha manipulado la dignidad del embrión, ¿sí? Entonces es reconocida. ¿Por qué se tiene que pasar entre los 2-3 días? Porque Miguelito Sánchez Jiménez, que fue concebido en el tercio externo de la trompa de falopio, que ya sé que es Miguelito porque o tiene cariotipo XY o XX, entonces es Miguelito Covadonga, ya lo sé, ¿sí? Sé que es Sánchez porque su papá es el señor Sánchez, que le dio la mitad del material de herencia, y sé que es Jiménez porque su mamá, Claudia Jiménez, le dio la otra mitad. Entonces Miguelito Sánchez Jiménez va viajando por la trompa de falopio, viaje que todos hicimos los primeros 4 días de nuestra existencia. La mamá únicamente puede sospechar que está embarazada, aunque ya está embarazada. ¿Y cuál es su sospecha? Que tiene un marido que la ama y se ha habido una entrega esponsal. Toda mujer que se entrega a su esposo es potencialmente embarazable, ¿no? Se hizo el acto del cual puede derivar un don. Cuando 2 muchachitos tienen relaciones sexuales y ya dicen, doctora, díganos que no estamos embarazados, lo siento en mi oficina, a ver, estudian juntos, juegan tenis, ajedrez, pues no creo que estén embarazados. ¿Cómo? Y la prueba del día después, ¿cómo? ¿Me están diciendo que tienen relaciones sexuales estudiantes de medicina? A ver, mi niña, ve con el frasquito de la orina. Mete la pruebita, sale positiva y ¿qué creen? Felicidades, tienen sus aparatos reproductores bien sanitos. ¿Cuál es la sorpresa? No queremos adolescentes embarazadas que hacen teniendo desde hace un año o relaciones sexuales, porque se tardan de 6 a 12 meses en lograr el embarazo, ¿eh? Quiere decir que hay un abusador en su casa, porque si ni sale de su casa, la verdadera cosa para evitar esto no es dar anticonceptivos, es qué hacen teniendo relaciones sexuales. Si no hay relaciones sexuales, no puede haber embarazo. Si hay relaciones sexuales, con lo que sea, puede haber embarazo a menos de que le arranquemos el útero. Ahí sí, la esterilización es definitiva. Propuesta ya también por la OMS, las guías técnicas, el feminismo en los derechos reproductivos y todas esas locuras, ¿sí? Bueno, entonces, es transferir embriones. ¿Por qué? Porque llega y en el día 4 se pega lo que tiene al lado, que es un endometrio, que es la capita interna de la matriz de una mujer, preparada con esa ciclicidad hormonal. Primero se hace gordita, proliferativo, después se llena de nutrientes, vasos sanguíneos, por eso lo vemos como un sangrado, ¿sí? Entonces se pega al lado, tiene todo su kit, el bebé, en el trofoblasto para producir la placenta. La mamá nada más aporta la cara materna de la placenta donde se pega. La placenta es un órgano maravilloso que sirve como aparato digestivo, respiratorio, excretor, una barrera inmunológica para que la mamá no rechace un ser que no le reconoce la mitad de su material de herencia. La mamá no lo rechaza porque tiene una placenta que es una barrera inmunológica. Hace el cordoncito que lleva la comidita y el oxígeno a la cicatriz, saca los desechos y el CO2, y la bolsa que se llena de líquido, el saquito, ¿sí? Saco amniótico.
Entonces, ¿qué creen? Que hace un bebé si se le deja al cuarto día, quinto día, en un platito de laboratorio. ¿Qué se les ocurre que hace? Se pega al vidrio. ¿Y qué puede sacar del vidrio? A lo mejor saca algo de los nutrientes que tiene alrededor, pero tiene que tener ya oxígeno, ¿sí? Esto es algo terrible. Yo lo contaba hasta que una de mis hijas me dijo, ma, ¿te das cuenta? ¿Cómo? De que se pega el vidrio. Eso es lo que sucede en realidad. Estamos analizando la técnica y qué sucede para entender racionalmente cuál es el problema, no sentimentalmente, racionalmente, ¿sí? Bueno, entonces no se pueden dejar más de 3 días porque en 5 días se empieza a pegar al vidrio. La técnica, ¿sí? ¿Qué se hace? Primero, los 2 primeros ya los analizamos. Hombre se va a masturbar, todo el problema ético. Su semen se fortalece mediante capacitación, pero esta vez no se pone en una jeringa. Ahorita van a ver dónde lo ponemos. Por otro lado, se pide que la mujer sí esté ovulando. Si no está ovulando, si les dijeron que tiene una baja tasa ovárica por esta hormona antimuleriana que es muy relativa, ¿verdad? Entonces mandan traer una donadora. Entonces sí le piden a la mujer que esté ovulando. Si no, piden una donadora con todo el tema del adulterio genético. ¿Y qué le hacen a su ovario? Que si ovula. Lo sobreestimulan, lo hiperestimulan, porque ya está ovulando, ya no tienen que dar inductores ováricos. Se los dan porque les interesa que ovule como si fuera Basset Hound. Los Basset Hounds se ovulan 8, por eso tienen 8 crías a la vez. Las ratitas ovulan 20. Nosotros ovulamos igual que los elefantitos y las vacas, 1, raro 2, rarísimo espontáneamente 3. Más de 3 casi seguro dieron algo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Hiperestimulan a la mujer contra natura, porque la natura es que la mujer ovule de 1 en 1, para poder capturar, como dice ahí, de 8 a 10 óvulos, gametos femeninos que traen nada más los 23 cromosomas. ¿Cómo capturan? Con un hoyito por una laparoscopía. La ovulación, si la ven ustedes en videos, es como la explosión de un volcán. Entonces sueltan líquido folicular y adentro de ese líquido se aspira lo que hay. No hay un contador de óvulos, entonces pueden jalar 1, pueden jalar 3, pueden jalar 10. Yo la máxima de un paciente que me consultó qué tenía que hacer es que le jalaron 30 óvulos. Entonces ponen 3, 8, 30, 22 en un platito de laboratorio. Entonces es real, pero no me crean y vayan a cualquier literatura de técnicas de reproducción artificial. Yo solo se estoy contando un poquito más pausadito, más resumidito, pero ahí está en la metodología de cualquier artículo científico, ¿sí? Entonces digan, es que la doctora opina que eso es así. No, así se hace, así es, así se los aseguro, ¿sí? Entonces se ponen de 80, de acuerdo a la literatura médica, de 80 a 100,000 espermatozoides por óvulo. Entonces, si suponen que son 10, ponen 1,000,000. Entonces, cuando dicen las técnicas, tienes el 98.5 de tasa de embarazo, es en un platito de laboratorio. Porque claro, el semen va a ir de aquí a acá. ¿Por qué ponen millones? Porque tiene que nadar desde la vagina hasta el tercio externo de la trompa de falopio con muchos obstáculos. El pH ácido, los anticuerpos del cervix, contra gravedad y el pobre va ahí cansado y entonces la trompa le da el último movimiento con la progesterona, lo avienta para que llegue con uno que llegue, ¿no? Entonces, si ponen 10, se forman 98.5 diminutos seres humanos, que son 10, ¿estamos de acuerdo? Y hay un cambio de 2 objetos, de 2 células a un sujeto. Además, un sujeto hijo de los González Jiménez o de Superman Jiménez, sin un donador. Y ahí pues le vamos cambiando ahí la implicación ética y la resolución ética es bien dolorosa. Tengo todavía un caso que en la mañana se me olvidó, ya no tuve tiempo de plantear a los sacerdotes, necesitaba muchas cabezas de teólogo moralista porque verdaderamente es un caso que no logro resolver y es muy doloroso, ¿sí? Pero ya se lo encargo al padre para que lo consulte y ya después
me sugieran, porque yo sigo sin dormir con ese caso ya hace rato, pues por eso yo tenía, me dijeron a tal hora, sí, pues mientras estaba yo consulte, resuelve y resuelve, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se forman, entonces, si hay 20, ¿cuánto es el 98.5 de 20? Pues 20, porque 19.63, pues son 20 niñitos, ¿no? Si hay 30, pues son 30. Bueno. Y entonces cambian de células sexuales a diminutos seres humanos, hijos de unos señores que deberían de entender, tienen que entender que ellos que valoran tanto la vida de un hijo porque tienen esa difícil prueba, van a tener 20 hijitos en un platito, 10, 3, 6. ¿Y qué se hace enseguida? Una ruin selección eugenésica. La selección eugenésica que ubicamos, Lista de Schindler, La vida es bella y todas esas películas, ¿no? Juicios de Nuremberg, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ah, no, a ver, nadie puede elegir a otro, tú sí, tú no. Y tu cámara de gas y tú tal. Hoy se hace en todos los centros que puedan tener aquí. Es más, a mí me da más dolor pasar por un centro donde se hace esto que por un centro de abortos. No es que no me duele el aborto. Qué bueno que tengamos la campaña, yo la estuve promoviendo en enero, pero hay que rezar también afuera de las clínicas donde se hace esto, ¿sí? Porque para que se logre un hijo se pueden sacrificar 8, 10, 20 y otros dejarlos en situación de abandono, ¿no? Muy serio, ¿sí? Se seleccionan por características biológicas. Hay diversas clasificaciones, yo les voy a hablar de un autor que se llama Planchot, también lo pueden buscar. Entonces ven el microscopio y ya ven que se unió y dicen, bueno, está bonito. ¿Por qué? Porque tiene la membrana citoplasmática bien formadita y la nuclear también. Le llaman estadio 1, triple estrellita, digno de ser transferido. Si uno tiene deshilada la membrana citoplásmica, pero bien la nuclear, le llaman estadia 2. Mira, no está tan bien, pero pasable. Formémonos en la lista de los que sí vamos a guardar. Características biológicas, selección eugenésica. Si está en estadio 3, tiene deshilachada la membrana nuclear, bien la citoplásmica, ese yo ya no lo guardaría ni lo pasaría, ¿eh? ¿Ya? No cumple las características eugenésicas. Y el peor es el grado 4, que tiene deshilachado la membrana nuclear y citoplásmica. Entonces, de acuerdo a una ruin selección eugenésica de los niños Sánchez Jiménez, ¿verdad? Superman Jiménez o Jiménez Superman o lo que sea, ¿sí? Son seleccionados, se escogen 3, esos 3 son metidos en una cánula que son transferidos al útero que previamente se preparó. ¿De quién es la mayoría de las veces el útero? De mamá González, la que dio el material de herencia. Pero ese útero puede ser de alguien más, y entonces entramos a otro tema que nos va complicando todavía más el tema. Lo que se llamó madres subrogadas, madres sustitutas. No, doctora, no le llame madre, mujer. Bueno, mujer sustituta, mujer tal. Después le llamaron útero sustituto, como si nada más caminara un útero. Y ahora ya le llaman receptor de embrión. Y entonces cada vez que me llega a mí una ley nueva en mi país que no está legislado, aquí conozco la legislación desde hace como 20 años, como está, ponen receptor de embrión. Y yo les pongo, receptora, pues ¿cómo de que receptor? Tiene que ser receptora. Y me vuelven a tachar a receptor. Y yo ya malpensé varias cosas por ahí. Los embarazos ectópicos peritoneales, el bebé se pega en el hígado de la mamá o en el peritoneo, que son órganos altamente vascularizados. El bebé trae el kit para formar la placenta, el cordón, la bolsita. Pueden crecer ahí los 9 meses. Puede crecer en un cuerpo masculino si tiene esos órganos. No sé si por eso, o porque no saben español, ponen receptor, o porque es generista, porque pues generalmente es lo femenino, no sé por qué, pero bueno, el caso es que está interesante, ¿sí? Y creo que pasó también en la ley argentina en el 2020 que se federalizó el aborto allá, también traía el término receptor de embrión, ¿sí? Entonces, ¿en quién se pasa? Es un dilema también, que va agravando la situación.
¿sí? ¿Cuántos pegan? No se sabe. Es una técnica bastante ineficaz porque cuando hablan, la implantación es del 60%, pero no por cada intento. Porque entonces sí que si pasan 3, al menos va a pegar 1. ¿Por qué pasan 3 y no 7? Porque si pegan los 7 es un embarazo muy riesgoso y entonces hacían una técnica terrible que se llamaba reducción fetal. Entonces venían 8 bolsitas y estos te los chutas y dejamos esos 3. O sea, era terrible. Entonces, ahora ya pasan de 3 en 3, para que si hay 3 se queden los 3. Algunos aún dicen así, yo nada más quiero 1 y entonces pues matan a uno y a otro y dejan 1, ¿sí? Entonces, ¿cuántos pegan? No sabemos, 60% de 100,000 ciclos y entonces se hace sumatoria de varios centros para sacar las estadísticas, que las tengo más adelante, no creo que me dé tiempo, pues si alguien las quiere ver, ahí las traigo bajadas de revistas científicas. Nada de esto es mi opinión, ¿sí? ¿Qué le sucede a los embriones que en un acto humano son pasados y acaban siendo cadáveres? ¿Se mueren o los matan? Los matan, claro. Un problema ético que está en la tablet en el 5º punto, ¿eh? Y entonces, yo no digo que esté bien el aborto provocado, pero eso generalmente es de 1 en 1. Hay aquí. Anticoncepcionismo, se abortó de la mente de unos esposos católicos la posibilidad de dar vida a un hijo que le confió Dios y que tiene pensado desde toda la eternidad. El aborto provocado, se masacra al niño, pero ya puede llegar al cielo porque ya pasó por aquí. Y acá pueden ser 20, 8, 10. Pero podemos seguir en silencio. Pero mientras estamos siendo cómplices de una masacre mayor que la del aborto. El aborto son como 70 millones al año. No están aquí por esto. Cuando menos en el 2021 sacó la estadística de la OMS de la tasa de mortalidad y fue espeluznante. Ellos reconocieron 49.5 millones como la principal causa de muerte en el mundo por aborto provocado. 15 millones por problema cardiovascular, 8 por cáncer, 1.8 por COVID y 1.7 por SIDA. Así están las estadísticas. Hijo, está bien preocupada por la de acá numéricamente, pues eso es provocada. Pacientes me decían, es que no voy al cardiólogo porque hay COVID. No, por favor, ve, porque tienes mucha más posibilidad de fallecer acá que de acá, ¿eh? No, sí, ve al cardiólogo, con todo lo que quieras, tu tapete, tu máscara, tu trapo, todo lo que tú quieras, pero porfa, sí ve al cardiólogo, ¿no? Porque es estadística mayor. Bueno, interesante. El resto de los embriones, que no tuvieron la suerte, porque eugenéticamente no fueron los más aptos, o pues hay 6 aptos, pues de Tin Marín y estos 3 y los otros 3, ¿qué les hacemos? Si se mantienen en el platito, se van a pegar, ¿no? Y como llegaron ahí por un acto humano, pues los vamos a matar. Entonces deciden congelarlos. Varios de mis amigos de mi época que vivían una vida disoluta, personal y profesional, tienen hoy los grandes emporios de la fertilización en México. Aún así los voy a ver. Un lugar que nunca he podido entrar a ver. Cuando dicen, ¿quieres que pasemos a la cámara de preservación? No, porque les yo lo describió, es un campo de concentración donde lo que está congelada no es la vida, están vivos, porque si no sería más milagro que Lázaro. Lázaro fue de 3 días, aquí imagínense que resucitamos uno de hace 20 años, es más milagro. No están muertos, están vivos, son diminutos seres humanos, hijos de unos señores que están detenidos en el tiempo. A mí biológicamente se me hace espeluznante, pero si yo entendiera la filosofía y la teología, es aberrante lo que sucede en cada uno de estos centros. ¿Cuántos hay? Me da lo mismo el número. Por uno hay que hacer esta consideración, porque cada uno es valioso en sí mismo. Entonces, pasa de 36 grados centígrados a menos 196. Es tan agresivo este proceso que muchos no se mueren, los matan, porque es un acto humano descenderles la temperatura, y entonces guardan cadáveres. Pero otros sobreviven y los detienen en el tiempo. Es como cuando jugábamos en garrotes SMA y las estatuas y que te dejaban ahí, los dejan. Y después hay que subirles de 100 menos 196 a 36, transferirlos y ver si pegan. Primero dijeron, sacado de la manga, que 5 años. Creo que el caso que más ha permanecido congelado, si no mal recuerdo, es de 20 años. Y logró pegar y nacer. ¿Secuelas? Sí, sí hay secuelas, de todo tipo. ¿Sí? Bien.
Entonces, ¿qué pasa con los embriones congelados? Les invito a leer el número 19 de Dignitas Persona, que es este documento de la Iglesia que aborda, a diferencia de ningún otro texto ético, el tema de qué hacer con los embriones sobrantes. Es el numeral más duro que yo he leído en cualquier documento de ética, sobre todo en un documento del magisterio de la Iglesia. ¿Sí? Tomaron una frase de San Juan Pablo II, él ya había muerto para el 2008, él muere en el 2005, pero toman una frase de Evangelium Vitae cuando él habla de la situación de congelar embriones. Y él dice, ¿sí?, la congelación de embriones es una irreparable, grave injusticia. Así lo define él. Y el Papa Benedicto, con el cardenal Levada, de presidente de la doctrina de la fe, que son los que están produciendo los documentos de moral clarísima, ¿no?, en congruencia con los otros documentos de magisterio, analiza esto y dice, obviamente es incorrecto matar, ¿no? Desconecten el refri, hagan como que se tropiece, sáquenlos al agua caliente, pues es matar seres humanos. Eso está objetivamente mal, ¿no? Y todos nos brincamos así porque el quinto mandamiento, ¿no? Pero está mal venderlos. Y hay precio para embriones, para matrimonios que no logran producir sus embriones. Otras veces los toman y los pasan. Hay persecución de médicos porque se empiezan a dar cuenta que hay varios niños parecidos que ya nacieron y bueno, empezaron a sacar porque están en una situación de injusticia. Otros promueven usarlos para obtener productos que interesan para alguien más. Me refiero a las células madre de tipo embrionario. Entonces, mientras un hijo, un nietecito, un bisnietecito, un tataranietecito, chosnenietecito esté congelado, alguien de mi familia está en un campo de concentración que puede pasar por todo esto. ¿Sí? Y entonces ahí habla de algo que no se habló en Donum Vitae, que fue la adopción de embriones sobrantes o la adopción prenatal. Ahí sí se mete a tocar en ese numeral 19, que es muy duro leerlo, pero está clarísimo, clarísimo, como son los documentos del magisterio. Una característica de los documentos del magisterio es que son de una claridad bárbara. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice ahí? Que aunque es una loable intención la adopción, sería incorrecta, o sea, está mal, por las mismas razones que está mal el útero subrogado, porque va contra natura. El bebé trae 50% de material genético igualito a donde se pega y se gesta, que es el útero. ¿Están de acuerdo? Cuando hay una madre subrogada con o sin dinero de por medio, o alguien que firma un papel que sí se va a quedar con él, pues es lo mismo. Lo hacen pegarse en un útero que no es de la mamá, es contra natura. Entonces dice, si yo justifico la adopción y que aquí sí se vale pegarse, se vuelve una moral de la circunstancia de la circunstancia. Ojo, eso es relativismo ético. ¿Sí? Y por la misma razón que están mal los procesos heterólogos. Hay sustituciones de genética. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la única posibilidad que es buena, sin justificar todos los pasos, pero para salir de ese paso, es que estos bebés sean transferidos al útero de la mamá? Eso sí es bueno en totalidad. Claro, es menos malo pasarlos al útero de otra mamá, pero no está bien, que aplastarlos o venderlos o pisotearlos o destruirlos obteniendo cosas. Eso está peor, pero esto no está bien. Entonces, hoy hay que cambiar la actitud. Yo cuando me llegan a presentar, que una vez me pasó en una boda, que trajeron unos chiquitos, trillicitos, ¿verdad? Ay, qué bonitos son, y son de fertilización in vitro, pues sus niños están espectaculares, y lo que decía el Padre de la Mañana, y merecen ser bautizados, son valiosos en sí mismos, ahí participó Dios infundiendo el alma, ¿no? Lo que está mal es todo el paso de cómo llegaron acá.
Y entonces, pues, entre la música les dije, no, aquí ni podemos hablar. Mañana encarguen estos trillizos, me invitan a desayunar y platicamos el tema. Porque el papá me dijo, es que los americanos, donde me hice esto, ¿sí? Ya voy acá, me dicen que no deben, debo de pagar la anualidad del congelador, ¿sí? Entonces, no sé si pagarla o no por unos óvulos que dejé congelados. ¿Se pueden dejar óvulos a secas congelados? Sí. Hoy se presiona a una chica empresaria, exitosa económicamente, 30, 35 años, le dicen, no has encontrado hombre a tu vida, pero tus óvulos se están envejeciendo, ¿eh? ¿Por qué no te congelas uno si tienes el dinero, vale todo esto? Por si acaso algún día. Entonces me las motivan. Pues están ahí sus óvulos y quién sabe para qué los usen, ¿no? Entonces los óvulos sí se pueden congelar, no es lo más adecuado, es mejor tomarlos en fresco porque hay que hacer una técnica que se llama vitrificación, como deshidratarlos para que puedan después resurgir y ser viables, ¿no? Entonces yo le dije, mire, pregunte bien, si son óvulos a secas, yo no pagaría. El día que quieran, sobreestimulan a su esposa como Basset Hound y le vuelven a tomar y los usan en fresquito. ¿Qué paja? Ya iba a hablar y le dije, pero espérame tantito. Pregunte si no trae un apellido el óvulo. Si le dicen lo que dejó son óvulos fecundados, y entonces ya le expliqué, le dije, ¿son quiénes? Son sus hijos. ¿Cuánto vale la vida de un hijo? No, doctora, si no tiene precio, si me costó un trabajo, me costó 1,000,000, pero yo pagaría otro por otro. Le dije, bueno, entonces le cobran barato, páguelo. Y en ese momento se dio cuenta de lo que estaba haciendo. O sea, hay que acercarnos a las personas que se han sometido a esto con mucha caridad, como dice Caritas in Veritate, otro gran documento de San Juan Pablo II, para que regresen por sus hijos. Solo ellos y nadie más está obligado a regresar por sus hijitos. Muchas gracias.